Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, por supuesto. ¿Cómo están? Muchas gracias por darle play a este episodio. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar aquí de nuevo en este episodio y más por el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es como que me encanta. Como que todo nos encanta, nos tardamos, queremos hacer episodios cortos para que ustedes, pues los escuchen en un momento a gusto, pero nos emocionamos y se nos va el tiempo. Y sí, efectivamente, el autor del que hablaremos el día de hoy también nos gusta un montón y me estoy refiriendo a Julio Cortázar. Vamos a hablar, la gran pregunta que queremos desentrañar el día de hoy es, ¿fue Cortázar un misógino? Y esto surgió porque déjenme contarles que a mí estaba presenciando virtualmente, como es la actualidad, una feria de libro en donde había una mesa en donde se tocó el tema de Cortázar y uno de los ponentes dijo, a estos autores hay que dejar de leerlos porque son unos misóginos. Y entonces él habló un poco del tratamiento que hacía Cortázar del personaje de la maga en su novela de Rayuela. Y el chat del Facebook explotó. La gente empezó así de, sí, hay que dejar de leer a esos autores, sí, son unos misóginos, muerte al pene, ya sabes, ¿no? Entonces, yo me escandalicé porque, para empezar, desde mi lectura muy personal, por supuesto, esto está abierto a debate. No me parece que Cortázar sea un misógino, no me parece que la maga sea un personaje que se pueda reducir a sumisión o a maltrato por parte de los hombres, que sí hay una parte de eso y se tiene, pues a ver si nos da tiempo de abordarlo, o sea, tampoco lo vamos a negar, pero no se reduce a eso, la maga es mucho más y de eso queremos hablar el día de hoy. Pero también en otro momento hacer una apología de la maga, porque es una personaje súper, súper bonita, con una personalidad etérea, como muy mágica. De ahí, por supuesto, este nombre que le pone Cortázar de la maga, no es gratuito, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos hablando de eso, Andrea. ¿Fue Cortázar un misógino? Sí, me parece que es un tema que últimamente se ha estado dando, ¿no? Es decir, es algo que sí lo hemos visto a lo largo de la historia, un tema que es importante mencionar, que es la misoginia, que es el odio a la mujer, ¿no? Esa sería como de la definición de diccionario. Y incluso hay un investigador, J.W. Roberts, que él argumenta que la misoginia es incluso más antigua que la tragedia y que la comedia en la literatura griega, y que se remota al menos al año 700 antes de Cristo, ¿no? Entonces, obviamente es algo que se ha venido viviendo a lo largo de la historia, pero ya como declarar que este autor no se tiene que leer porque era un misógino, pues ya me parece como un poco descabellado. Y más, Julio Cortázar, a quienes han tenido la oportunidad de escucharlo, de escuchar sus entrevistas, de leerlo, pues es un escritor muy cercano, muy humanista, totalmente humanista, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí vale la pena que platiquemos el día de hoy. Y bueno, pues adelante, ¿no? Sí, pues yo creo que hay que empezar un poquito por su biografía, o sea, digo, no podemos conocerlo y tampoco se trata aquí de defenderlo así, ¿no? De meter las manos al fuego, porque lo que conocemos de él, pues claro, es su obra, que implica una cosa fantasiosa, literaria, en el terreno de la ficción, que puede ser un desdoblamiento del autor, no necesariamente el autor, y lo que podemos conocer de él a la distancia en el tiempo, pues sí, ¿no? Son estas entrevistas que tú mencionas, pero yo creo que parte como del estudio literario sí nos puede acercar más o menos
a los autores, más o menos a su psique. Su propia obra a veces nos desnudamos tanto que sí nos puede dar señales de quiénes fueron los autores, ¿no? No queremos aquí hacer una defensa absoluta de Cortázar, pero es que hay algo, por ejemplo, que tú mencionaste en el episodio de Sor Juana que me pareció fundamental y ahí era el contrario, ahí hablábamos del sistema patriarcal en contra de una escritora que buscaba censurarla y tú decías, tampoco hay que irnos a los extremos, porque claro, tampoco se trata de que el feminismo se convierta entonces ahora en lo que es la misoginia, el odio al hombre. No se trata de eso, lo que buscamos más bien es justicia social para todos los géneros. Entonces, decir esto como para decir, bueno, por eso vale la pena también rescatar un poco a Cortázar y rescatarlo desde su biografía, desde su vida, podemos ir desentrañando más o menos su relación, digamos, con las mujeres, ¿no? No sé. Sí, 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 efectivamente, viendo la biografía de Cortázar nos podemos dar cuenta que él era muy cercano y vivió en un mundo y fue criado en un mundo femenino, porque su padre abandona a su familia cuando él tenía 6 años. Bueno, previamente él nació en Bélgica, vivió por un tiempo ahí, luego en Barcelona con su mamá y con su papá. Su papá trabajaba para la Embajada Argentina, ¿no? Y él vivió junto con su mamá, con su abuela, con su tía y con Ofelia, su hermana menor. Y pues él platica un poco sobre esos momentos e incluso podemos ver mucho de su infancia reflejado en su literatura, en sus cuentos principalmente, ¿no? En Bestiario, por ejemplo, en sus pesadillas, en sus sueños, en sus vivencias. Cortázar esto me parece muy bonito, fue un niño pues muy enfermizo, no bonito eso, sino que cuando estaba en cama y tenía que pasar mucho tiempo en cama, pues su gran compañía era la lectura. A los 9 años ya había leído a Edgar Allan Poe, que posteriormente lo tradujo, a Julio Verne, a Víctor Hugo, incluso escribió su primera novela que dice que afortunadamente se perdió por ahí y que ni siquiera su mamá le creía que él había escrito, ¿no? Por ahí hay una entrevista en donde platica esto, pero en otra entrevista que le realizaron, él dice, y lo quiero leer porque me gusta mucho cómo se expresa de su mamá. Y creo que esto es importante para entender al Cortázar y a sus personajes, porque dice, mi madre fue muy imaginativa y con cierta visión del mundo. No era culta, pero era incurablemente romántica y me inició en las novelas de viaje. ¿Por qué? Por Julio Verne. Dice, con ella leía Julio Verne. Su imaginación me abría otras puertas. Mis amigos no tenían esa suerte, o sea, esa suerte de tener una mamá como yo la tuve. No tenían madres que mirasen las nubes. En mi casa había una biblioteca y había una cultura. Es decir, que todo esto y que él fue criado por su madre, por su abuela, por su tía, en compañía de su hermana, pues fue como lo formó, ¿no? Y cómo formó a sus propios personajes también. Es decir, sus cuentos, como decía, son autobiografías y narran hechos de su propia infancia, como les comentaba con Bestiario, también La señorita Cora, Final del juego, por ejemplo, es otro libro de cuentos que parecen donde él va reflejando pues todas estas vivencias. Sí, la verdad es que cuesta trabajo imaginar a un hombre criado por una madre luchona, ahora sí que luchona, porque tuvo que sacarlos adelante ella sola. Cuesta trabajo imaginarlo misógino y muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, su amistad con Alejandra Pizarnik, la carta esta que le escribe donde le dice, te quiero viva, cuando ni la propia madre ni la propia hermana de Alejandra habían sido capaces de ver que Alejandra pasaba por ciertos estados mentales que finalmente la iban a llevar al suicidio. O sea, Cortázar tiene una sensibilidad por su amiga, ¿no? Le dice, te quiero viva, muy fuerte. Por ejemplo, me doy cuenta que reconoce un poco
Y esto es algo fundamental. Reconoce la literatura escrita por mujeres en los años en que vivió Cortázar. Si ahorita apenas se habla de eso, y él ya, porque de repente hay un pasaje en un libro suyo en donde cuenta que estaba leyendo a Entrevista con el vampiro, ¿no? A Anne Rice. Estaba leyendo a Anne Rice y dice así de, o sea, me tenía de que enganchadísimo, ¿no? Hay un reconocimiento natural del talento literario en la mujer, o por ejemplo, en su último bueno, no su último libro, su novela, Libro de Manuel, en donde también él dice, yo no quiero, o tiene una conciencia de decir, yo no quiero las regalías de este libro, no quiero tener el dinero de este libro, más bien que este dinero vaya donado a los abogados de los presos políticos de la dictadura que atravesaba en ese entonces Argentina, y dice algo también muy importante, este dinero llega a las madres de los presos políticos para que las madres puedan hacer su viaje desde Buenos Aires hasta la Patagonia a visitar a sus hijos presos injustamente. O sea, hay un reconocimiento, ¿no? En la vida de Cortázar de las mujeres cercanas o de la literatura o de lo que socialmente están viviendo las mujeres. Y no sé, en su obra, yo sé que tú eres una lectora pues ávida de Cortázar, entonces no sé tú cómo identificas a la mujer en su obra. Bueno, antes de responder como esta parte, me gustaría agregar que él tuvo 3 parejas, por decirlo así, ¿no? Su primera esposa, luego tuvo una novia y luego su segunda esposa, que fue una escritora, fotógrafa, activista estadounidense, Carol Dunlop, con la que tenía como una relación muy estrecha, y terminó esta relación porque ella fallece antes que él, y después él incluso escribe una carta a la mamá de ella diciéndole, yo ya no puedo, yo quiero irme prácticamente con ella, o sea, como que dicen, él al final de su vida se dejó, y esta relación que tuvo con Carol Dunlop, pues fue una relación no solamente de tú a tú, sino también intelectual, con alguien con quien él se sentía que podía platicar, que se podía identificar, que era una pareja no solamente en la que hacían equipo, sino también pues tenían esta relación en torno a la literatura y a muchos temas en común y en interés, ¿no? Que también es algo que me parece como importante destacar en su parte ya como él como hombre hacia una mujer y hacia su pareja, de mucho respeto y de amor y de admiración. E incluso sus últimos días él fue cuidado por su primera ex esposa. O sea, imagínate que su primera ex esposa deja todo y va y lo acompaña y lo cuida a pesar de todo lo que hubo. Ujú, sí, totalmente. Y de hecho también creo que Carol Dunlop tenía un hijo No y recuerdo eso, pero creo que sí. viaja con ellos. ¿Ves que ellos, Cortázar tiene un libro que se llama Autonautas de la Cosmopista? Ah, sí, Es un viaje, buenísimo. ¿no? Que es un Sí. road trip que se avienta con Carol Dunlop, y el hijo me parece que llega en algún punto, se les une a algún punto del viaje, y Cortázar tiene toda la, ¿cómo te diré? La sensibilidad de reconocer cómo el hijo es una presencia importante para ellos en el viaje. O sea, otra vez, no sé si algún misógino acepta a los hijos, ¿De acepta a alguien una más? mujer con hijos, exacto, ¿no? Entonces, este tipo de señalitas, ¿no? Te van hablando un poquito, ¿no? Como de quién es Cortázar, pero cuéntanos, que creo que tú has leído Sí, mucho más a Cortázar que yo, más bien ahora sí que te dejo el micrófono para que nos cuentes un poquito de la mujer en los cuentos de... claro que sí. Sí, por ejemplo, yo empecé a leer y es con lo que también me gustaría como recomendarles a los que nos escuchan. Si quieren empezar por Cortázar, pues les diría, tal vez no empiecen por Rayuela porque sí es un poquito más complejo y más extenso, pero les diría empiecen por sus cuentos, porque Cortázar en realidad, y no por decir cuentos significa que es menos trabajo o que es menos, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, los cuentos de Cortázar son cuentos como muy bien estructurados, muy bien pensados. Vemos a estos personajes de Cortázar femeninos, pues los vemos como mágicos hasta cierto punto también, los vemos como misteriosos,
los vemos que pueden ellas desentrañar ciertas cosas que quizás sus personajes masculinos no podrían. Es decir, son mujeres que pueden tomar acción, descifrar, desentrañar. Con Circe, por ejemplo, podemos ver recordemos la mitología, ¿no? Pero también podemos ver al personaje principal, que es una chica, Delia Mañara, es una chica que ha tenido pues varias relaciones con diferentes novios y todos ellos estas relaciones han terminado muy mal y los exnovios pues han terminado muertos, ¿no? Fallecidos. E incluso aquí vemos a este personaje, a Delia, que la hacen el comparativo con Circe, es una chica que hace bombones, azucarados, hace diferentes recetas para su actual novio, al que se está preguntando si le irá a pasar lo mismo que le pasaba a los otros exnovios, si irá a tener este mismo final. Entonces puedo ver yo en este personaje de Delia, pues que no es una niña ni tonta, ni cualquiera, ni ingenua, sino al revés. Es súper perspicaz, es súper inteligente y también, pues obviamente, como todos los personajes femeninos o masculinos, pues tiene su lado oscuro, que lo podemos ver en este cuento, que ya con el título de Circe yo creo que ya se pueden imaginar hacia dónde va, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con este pequeño ejemplo es que las mujeres en los cuentos de Cortázar son presencias muy fuertes y creo que esto me parece pues muy interesante, ¿no? Y muy bello. Son personajes totalmente bellos y valientes hasta cierto punto. Sí, esa palabra que usas de bello me encanta porque me remite obviamente a Platón. Y así son los personajes de Cortázar. Es esa belleza platónica que igual y en algún punto sí representa un ideal del que yo veo que hoy por hoy muchas mujeres, muchas escritoras quisieran deslindarse, pero no, porque pues Platón está hablando de esta belleza ideal, pero como una virtud, como lo más virtuoso. Y Platón como hombre, pero más bien como, vamos a llamarle como maestro espiritual, intuye en la mujer ese papel, en el hombre, digo, en la mujer y Cortázar también. Por eso sus personajes son así como tú dices, ¿no? Muy intuitivos, son muy inteligentes, son mágicos y aquí llegamos al personaje del que queremos hacer la apología el día de hoy, que es la maga en Rayuela. O sea, por supuesto, desde que tú dices es la maga, ese es el apodo, digamos, que le pone Cortázar o que le pone Oliveira, ¿no? Que es el personaje principal en Rayuela. No es cualquier cosa que sea la maga, te remite inmediatamente a algo mágico y además algo fundamental que me parece cañón es que Rayuela empieza con la maga. O sea, tenemos libros, de esos libros que empiezan con una frase que no se te olvida, ¿no? El del Quijote, por supuesto, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es como la frase con que empieza un libro, pero Rayuela también. Y la primerísima frase es, ¿encontraría a la maga? Es la pregunta que se hace Oliveira al iniciar el libro y todo este primer capítulo empieza, es todo sobre la maga. Y me encanta esta frase, Andrea, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, ¿no? También muy platónica. Y toda la presencia de la maga en la vida de Oliveira va a estar de principio a fin. No es un personaje menor, no es un personaje sumiso. Ahorita vamos a hablar de eso porque sí pasa por algunas situaciones muy trágicas y sí muy misóginas, pero esto, bueno, la literatura también refleja situaciones de la realidad, ¿no? Pero yo quería comentar algunas cosas. Es que la maga a mí sí me encanta. Estas descripciones que hace Cortázar de la maga, como su negativa de aceptar lo aceptable. A la maga no se le puede plantear la realidad en términos metódicos. Llora porque quiere parecerse a Leonor de Aquitania. Dice, es incapaz de perseverar. No tiene el menor sentido de las distancias. El tiempo se le hace trizas en las manos.
anda a los tropezones con el mundo, gracias a lo cual, te lo digo de paso, es absolutamente perfecta en su manera de denunciar la falsa perfección de los demás. O luego, supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí, que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos, más poéticos, ¿no? La maga como más liviana, más poética. Y luego dice Oliveira, tenía un pajarillo en la cabeza, pero no la maga, sino yo, o sea, Oliveira. Ella dice, no era en la cabeza donde ella tenía el centro. Y esto me gusta mucho porque me remite precisamente a todos estos temas como espirituales, como de conciencia, que hoy por hoy nos invitan a salir de la mente y que nos dicen la mente es una ilusión, todo esto que nosotros vemos es una ilusión, que pudiera ser como el tema de Matrix, ¿no? La película. Entonces la maga no está en la mente, tiene el centro en otro lugar. Y todo esto está como contrapuesto, por supuesto, al personaje de Oliveira y al club, este intelectualoide al que pertenece Oliveira. Un club snob, elitista, que están en París, que justo se la dan de intelectualoides y que sí tienen por tontita a la maga. Eso sí, eso está presente, pero es por eso, porque la maga no está en la mente. La maga ve más allá. Ella es como una parte como más de conciencia, ¿no? Como más de su relación con el mundo no es intelectual y eso no la hace precisamente un personaje o no hace a Cortázar precisamente un autor misógino. El propio Oliveira, es lo que te contaba fuera del aire, aquí lo tengo. El propio Oliveira dice, la maga es mi testigo y es mi espía. Y por eso la desprecia, o sea, la ama, pero la desprecia, porque la maga puede ver a Oliveira sin máscaras y eso a él le duele mucho, porque creo que algo que se le olvida lectores, a los lectores que pueden criticar a este tipo de personajes, es que Oliveira y Rayuela, o por lo menos esa es mi lectura, porque a mí me gusta mucho ese tópico literario, están insertos dentro de la angustia existencial. Es un personaje profundamente atormentado. Es un personaje que, pues, hasta cierto punto fracasado. Quiere escribir, está en París buscando algo que ni él mismo sabe qué es. Se ha encontrado con la maga, con esta presencia como etérea, pero que al mismo tiempo la desprecia porque ella ve en él eso que en sí mismo, ¿no? Se desprecia. Déjenme leerles un pasaje que creo que por acá nos describe más o menos bien a Oliveira, a ver si lo encuentro. Oliveira es patológicamente sensible a la imposición de lo que lo rodea, del mundo en que vive, de lo que le ha tocado en suerte, le revienta la circunstancia, le duele el mundo. Después Cortázar lo describe como la sombra dentro de la sombra y por supuesto que en la maga ve este espejo, pues eso, mágico con el que Oliveira no puede y por eso sí hay este desprecio por parte de él y por parte de este club intelectual, que tampoco me parece, así son, ¿no? O así somos los intelectuales o quienes nos dedicamos a la cultura, ¿no? Hay mucho esnovismo, ahora imagínate en París, en esta época también es como un reflejo de la realidad, ¿no? Pero también la refleja como una mujer que quiere aprender, que tiene sed por el conocimiento. Y también a la maga, sí un poco idealizada, sí como alguien quizás con ideales inalcanzables o etéreos o mágicos, pero también la pinta como alguien real. O sea, las personas podemos ser despistadas, podemos carecer de cierto conocimiento literario, cultural, podemos equivocarnos, podemos quizás no ser buenos padres o madres, etcétera, ¿no? Pero esto no significa que por escribir esto va a ser alguien misógino o machista, ¿no? También algo que me parece importante en este personaje de la maga es que ella
representa la libertad. Es una mujer totalmente libre, que no tiene ataduras, que sí tiene muchos miedos, pero que también los enfrenta y que lleva quizás a Oliveira, al otro personaje, que lo lleva como pues de la mano o hacia un contacto, como hacia la realidad, como queriendo recordar un poco este personaje de Beatriz en la Divina Comedia, que lleva, que abre las puertas y recibe a Dante en el purgatorio y asegura su entrada al purgatorio. Es decir, la maga también es un poco como este guiar hacia como el contacto hacia el amor, hacia lo espontáneo, hacia la libertad. Incluso, por ejemplo, cuando hay una escena que me parece muy bonita, que es cuando hacen el amor, ¿no? Es decir, la maga se deja llevar profundamente, como si fuera como una ceremonia, como no solamente un acto carnal y físico, sino también como algo mucho más profundo y es algo que, por lo cual Oliveira también se siente pues muy atraído hacia esta mujer, porque si no, ¿cómo tendría, si pensara que realmente es alguien ignorante o tonto, cómo puede sentir esta atracción hacia la maga? Y en realidad todos los que leemos Rayuela podemos sentir una gran atracción hacia este personaje y hacia esta mujer, ¿no? Vamos a escuchar esta capsulita en donde él mismo habla un poco como de ya a la distancia del libro, de su personaje, tanto de la maga como de Oliveira. La maga, según su propio autor. La maga es en el libro la encarnación misma de la conciencia de Horacio Oliveira. Oliveira se siente siempre denunciado y atacado por la maga, porque la maga, con toda su ignorancia, sus limitaciones y sus carencias intelectuales, ve intuitivamente mucho mejor que Oliveira. Eso Oliveira lo acepta muy mal. En ese sentido, es profundamente machista y no le gusta nada que una mujer vea con mucha más precisión y exactitud algo que él está tratando de captar y que se le escapa por un exceso de razonamiento. La maga va y pone el dedo ahí, en una palabra. Con mucha frecuencia los diálogos entre Oliveira y la maga giran en torno a que Oliveira está siempre un poco a la defensiva, porque la maga lo está atacando y denunciando. Le está quitando máscaras. Eso es lo que creo que le dio al personaje una cierta fuerza que ha hecho que muchísimos lectores de Rayuela, especialmente los femeninos, se hayan identificado de alguna manera con la maga, del que se habla poco en el libro. No tiene una importancia inmediata, pero es el trasfondo vital e intuitivo de toda la novela. Bueno, escuchamos aquí en voz de Andrea, pero las palabras de Cortázar reconociendo este base que es la maga y que no se nos olvide, Andrea, un personaje del que se habla poco, pero que habla como de la presencia unitaria, digamos, de la maga en toda la novela, que es Talita, ¿no? Al final de la novela, cuando Cortázar se va de París, porque efectivamente pasa este episodio trágico, ¿no? En Rayuela, en donde pues está este club intelectual, llegan al departamento de la maga, se la pasan chupando, fumando, hasta la madrugada, hablando de sus cosas intelectualoides, y el episodio que sucede con el hijo de la maga, que no lo voy a contar por si no han leído la novela, pero claro que este es un golpe muy fuerte para Oliveira y se va de París y regresa a Buenos Aires. Y allí encuentra a otra mujer que es Talita, pero que no deja de ser la maga, ¿no? Que es como un espejo de la maga de este lado del mundo, digamos. Entonces, como que ahí hay otro personaje, otra personaja de la que se habla poco, pero que es como que sigue siendo la continuación del femenino o de lo mujeril en Rayuela, ¿no? Y esta parte que mencionas del episodio en el departamento con Rocamadour, el hijo de la maga, es algo que sí queremos que lo lean o que lo escuchen o que lo busquen, porque es un episodio bastante fuerte en donde también se ve pues la susceptibilidad humana, la fragilidad humana principalmente, la podemos ver reflejada en este capítulo.
Y también me parece interesante mencionar esta parte de la pequeña cápsula que acabamos de escuchar, en que Oliveira, o más bien en que Cortázar expresa que el personaje de Oliveira pues es un personaje pues machista, ¿no? Es decir, en esta parte que se siente denunciado por una mujer que quizás se considera intelectualmente menos, pero que esta mujer al mismo tiempo le está haciendo como su espejo, lo está haciendo reflejarse, y que es una mujer que ve el mundo con mayor precisión o exactitud. ¿Qué sería Rayuela sin la maga? Sería otra pregunta que por ahí les dejamos, ¿no? Entonces, sí, es como esta invitación a leer a Cortázar, a recapitular, a buscar en sus personajes, pues este mundo entre lo real y lo fantástico, ¿no? Que también es algo que me encanta muchísimo de la literatura de Cortázar, que no solamente es la realidad así tal cual y cruda y ya, sino que él intenta siempre mezclar con la parte mágica, con los sueños, con las pesadillas, con los anhelos, los recuerdos, porque Cortázar en sí era un escritor, o yo lo considero así, mágico y súper, súper, pues querido, ¿no? Por mí. Y también por ti, Magdalena, y por muchos otros lectores y lectoras que vemos en el mundo. Sí, la verdad sí, no hay en todo el juego fantástico y literario sucede, da la casualidad que está la realidad, pero para Cortázar lo fundamental era jugar con la lengua y jugar con lo fantástico. Oye, fíjate que yo cuando escuché esta declaración en esta feria del libro que dio la idea a este episodio, pues escribí un pequeño texto en mi blog porque inmediatamente me sentí con la necesidad de que dije, no, quiero defender a Cortázar, ¿no? Me nació del corazoncito. Y me hicieron un comentario, me comentaron una persona que agradezco profundamente que me lean y que me comenten, pero me llamó mucho la atención porque antes que todo ella me decía, soy psicóloga, ¿no? Como de hola, soy psicóloga. Entonces va que soy psicóloga de entrada para que lo que voy a decir a continuación tenga un fundamento, ¿no? Y me dice, probablemente Cortázar no era un misógino, pero sí era un egocéntrico. Y yo me quedé así como de, órale, bueno, ¿quién no es un egocéntrico? ¿Quién no somos un egocéntrico o una egocéntrica? Pero no sé, ¿tú cómo ves? ¿Cortázar era un egocéntrico? Todos somos egocéntricos y Cortázar era consciente de, pues, de lo que escribía, de lo que hacía, y se reconocía como alguien que estaba haciendo cosas y que tenían sentido y que era reconocido, valorizado, y etcétera, ¿no? Es decir, pero ya como decir que era alguien súper egoísta y que no veía, no, al revés, él era alguien que hablaba, que se expresaba, que participó en movimientos políticos, culturales, sociológicos. Es decir, Cortázar no fue alguien que nada más se sentó a que alabaran lo que él había hecho y que fuera considerado como dentro del movimiento del boom latinoamericano y los reconocimientos que recibió, sino que él continúa hasta sus últimos días trabajando por lo que más le apasionaba. Y si hacer eso es ser egocéntrico, pues sí lo era, ¿no? Entonces, creo que es alguien que sabía cómo era la realidad y que era totalmente realista con ella y muy, muy, pero muy humanista. O sea, ustedes escúchenlo y al escucharlo simplemente te das cuenta no solamente de la complejidad en su pensamiento, sino también de lo cercano y humanista que podía ser, que era lo que estábamos comentando también al principio, ¿no? Uh-huh. Sí, eso sí, ¿no? Es difícil saber o decir yo no soy una egocéntrica, yo, Magdalena Pérez Selva, soy profundamente egocéntrica, se los digo con toda sinceridad, y por Yo eso también. y por eso les digo, es una de las luchas más aguerridas todos los días porque puede hacer profundos daños a uno mismo y al otro. Sí. Pero por ejemplo, Cortázar, no sé, de repente dice cosas como de, yo la verdad soy muy perezoso para escribir, este libro último mío pues es muy flojo, no soy un hombre de ideas, no tengo buenas ideas, ¿no? Como que eso te habla también de que pues no se siente el gran intelectual. Él cuenta, ¿no? Que le costó mucho trabajo escribir el episodio
de Rocamadour, del que estamos hablando, pero no les queremos contar. O sea, hay una sensibilidad, una conciencia de esto estuvo para mí difícil escribirlo. Y ante esta conciencia también él dice, bueno, sí, ya a la luz del tiempo reconoce que Rayuela es un libro profundamente individualista y que Horacio Oliveira es un personaje egoísta. Incluso dice, hoy me parece que Rayuela es una novela pedante. O sea, hay una autocrítica allí muy clara, ¿sí, no? Como decir, no, sí, Rayuela es la novela. No, dice, pues la verdad sí es una novela pedante, ¿no? O sea, Sí. oigan, les quería leer rapidísimo para que no se nos haga muy largo este episodio, esto precisamente de la toma de conciencia de Cortázar, ¿no? Dice, la transición que se da en muchos hombres de un mundo estetizante y sobre todo excesivamente individualista a una toma de conciencia que podemos llamar histórica y que significa simplemente descubrir que no estamos solos y que formar parte de grandes núcleos que podemos llamar sociedades o pueblos supone automáticamente una responsabilidad cuando se es un ser pensante y en algunos casos se tiene contacto o influencia en lectores, ¿no? Y esto es interesante porque Cortázar en algún punto de su vida, esta toma de conciencia, se da cuenta pasar del yo al otro, del yo al nosotros. Eso tampoco me parece, no es un paso fácil y no me parece que son pasos que den los profundamente egocéntricos, no sé. Pero bueno, ya para que no nos tardemos muchísimo, hay algo fundamental, Andrea, por lo cual no hay que dejar de leer a Cortázar, y es la experiencia estética, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, para mí la literatura, antes que contar historias nada más, o que tener ciertas catarsis emocionales como autores o autoras, pues la literatura es ante todo una experiencia estética. Y Cortázar nunca se deshizo de eso. Su gran pasión y su gran labor literaria era jugar con el lenguaje escrito, crear más allá de la lengua española tal y como es, en la búsqueda de posibilidades, pues, de comunicación o literarias, y eso está presente, ya lo mencionabas tú más o menos al principio, en su obra. Lo más importante en su obra no es nomás contar historias, o no es nada más lo que sucede entre Horacio y la maga, que además su nombre es Lucía, o sea, la luz, ¿no? Hay un juego estético y eso no lo podemos como obviar, por eso no hay que dejar de leer a Cortázar, porque ese legado literario creo que no es común en los autores. Juega definitivamente todo el tiempo. También podemos ver la locura. A mí me encanta cómo sus personajes reconocen, o más bien Cortázar reconoce la locura en el ser humano a través de sus personajes. Hay muchísimo humor, pasión, y es profundamente poético. Leer Rayuela es como incluso ir escuchando un poema. Y lo mismo pasa con sus cuentos. Él es decir, él pues jugó, vaya la palabra que ya hemos estado mencionando, con los elementos que fue encontrando y que fue utilizando a lo largo de su narrativa. Entonces, pues queda la súper y amplia invitación de leer a Julio Cortázar. Y como les mencionaba en un principio, inicien por sus cuentos y después van a ver que todo va a ir fluyendo y no van a poder definitivamente dejar de leerlo porque van a querer seguir descubriendo con él nuevos mundos y diferentes realidades, que son realidades que él fue conociendo desde su infancia, y él lo menciona, ¿no? Es decir, su infancia no fue una infancia normal. Su mamá no veía el tiempo y la realidad de una manera normal. Entonces él vive esto y lo vivió a lo largo y lo fue reflejando a lo largo de su literatura. Entonces, si queremos salir como de lo súper cotidiano y lo monótono, pues ahí está, Julio Cortázar. Miren, vamos a escuchar esta capsulita para que oigan esto que dice Andrea sobre lo poético en el lenguaje en Cortázar.
apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóbalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado, ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Pues aquí queda este pequeño pasaje que lo pueden encontrar en Rayuela y me parece, como lo comentábamos fuera del aire, Magdalena y yo, es profundamente bello, ¿no? Y ya cada uno tendrá su interpretación de a qué es a lo que se intenta referir Julio Cortázar o a qué se refiere con este pasaje, pero creo que nada más alimenta un poco más esta curiosidad por leerlo y por invitarlos, como intentar dejar esta semillita, como lo hemos estado haciendo, de este es un diálogo como muy intelectual o para aquellos que solamente se dedican a la literatura, sino todo lo contrario, es para todos aquellos que quieren acercarse a las letras y en este caso pues a Julio Cortázar, y es como intentar alimentar o regar esta pequeña semillita. Sí, es un pasaje profundamente hermoso, 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 que además es el glíglico, le puso Cortázar, un idioma inventado por él, pero que además es, fíjense esto, que además es una lengua, un idioma que pertenece a la maga, y que si ustedes lo escuchan, pues sí, ¿no? Suena como erótico, es bello, bello, en el amplio sentido de la palabra. Entonces, pues ya, no más nada que lo que les dice Andrea, vayan a leerlo sin prejuicios. El tema está abierto a debate, pero vayan a leerlo. Es un escritor extraordinario. Y pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en una siguiente emisión y muchas gracias, Andrea. Al contrario, gracias, Magdalena. Es un gusto, como siempre, estar aquí platicando. Y claro que sí, la siguiente emisión también estará muy divertida y esperemos que nos puedan acompañar. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.